El mundo desde el aire. España. A continuación, de los Obarenes a Covadonga. Nuestro viaje empieza en el norte de España, abriéndonos camino a través de las fértiles llanuras de la Comunidad de Castilla y León, el accidentado paisaje y aldeas medievales de los Montes Obarenes. Llegaremos a la animada ciudad de Bilbao, en el País Vasco. A continuación, disfrutaremos de algunas de las vistas costeras más hermosas de España y de la ciudad portuaria de Mundaka. Siguiendo la costa vasca, nuestra ruta nos lleva a la ciudad de Santander, antes de introducirnos en el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, una impresionante cadena montañosa. Y terminaremos nuestro viaje en la famosa basílica y santuario de Nuestra Señora de Covadonga. Elevándose entre las llanuras de Castilla y León, se encuentran los Montes Obarenes, declarados Parque Natural. Con 30 kilómetros de longitud, es un vívido y hermoso paisaje de anchos valles, inclinadas gargantas y formaciones rocosas de la era jurásica. En 2010, activistas desesperados por proteger su biodiversidad única evitaron la construcción de una autopista en esta zona. Valles como este están cubiertos de bosques ricos en flora y fauna, mientras que hay pequeñas aldeas desperdigadas por todo su paisaje, formando una reducida población humana, no superior a 35 personas por kilómetro cuadrado. Con el paso del tiempo, antiguos ríos han tallado profundas y escarpadas gargantas, que a día de hoy se utilizan como rutas perfectas para carreteras. Conducir por estos cañones ofrece la posibilidad de ver algunas de las especies de animales más características de la zona. Las rocas albergan raras aves de presa como la magnífica águila perdicera. En tiempos pasados, un paisaje tan hostil era el lugar perfecto para defenderse de los atacantes. Tras emerger de los cañones, llegamos a la ciudad medieval de Frías. El asentamiento está ubicado en una escarpadura rocosa sobre el río Ebro. Debe su origen a Alfonso VIII, quien a principios del siglo XII consideró este lugar la ubicación perfecta para la protección y repoblación de Castilla. Cerniéndose sobre la ciudad medieval se encuentra el Castillo de Frías, residencia original del Duque de Frías. Es un imponente recordatorio del poder y la defensa medievales, con sus formidables muros y almenas apuntadas. La alta torre de vigilancia se diseñó para que fuera totalmente autosuficiente y cuenta incluso con su propio suministro de agua. Hoy día, la puerta del castillo sigue siendo la única entrada a la ciudad. En el lugar opuesto a la roca se encuentra otro de los emblemas de Frías: la iglesia de San Vicente Mártir. Originalmente de estilo románico, este precioso edificio nos muestra rasgos de varias épocas: medieval, barroco y otras posteriores. Mantuvo gran parte de su apariencia original hasta que en 1904 la torre antigua se derrumbó y el frontispicio original se vendió al Museo Cloisters en Nueva York. Pero su restauración devolvió gran parte de la gloria original de la iglesia. Sigue atrayendo a numerosos visitantes que vienen desde lejos para ver su importante colección de pinturas religiosas.
Bajo la ciudad, en el río Ebro, se puede ver el tercer lugar emblemático de Frías, el famoso puente romano y medieval. Está considerado uno de los mejores ejemplos de su estilo en toda España. Con 143 metros de longitud y 3,5 metros de ancho, consta de 9 arcos y una prominente torre central construida en la Edad Media. Oculta a la vista está la cúpula interior de la torre, con una imagen pintada de la Virgen María que puede verse al pasar por debajo. Más allá de Frías se encuentra la magnífica área natural del Parque de Valderejo. Con una extensión de unos 35 kilómetros cuadrados, estas montañas forman un plegamiento geológico en la corteza de la Tierra conocido como anticlinal. En algunas zonas, la formación está dividida y pelada, formando estos inmensos frontales calcáreos. El parque cuenta con un complejo y diverso ecosistema. Los veranos calurosos y secos se combinan con fuertes nevadas atlánticas en invierno. El resultado es una variedad de especies típicas de ambos extremos estacionales. Un bosque perenne de robles, pinos y hayas, grandes mamíferos como corzos y jabalíes, y distintas especies de aves de presa que habitan en las rocas, tales como la multitudinaria colonia del conocido buitre leonado vasco. Este paraje natural está salpicado de pequeñas y encantadoras aldeas, entre las que se encuentran las comunidades de Bóveda y Balluerca, asentamientos que datan de tiempos prerromanos. Al atravesar este espectacular terreno, se nota una conexión visceral a un pasado remoto. Las espirales de la roca caliza capturan de manera tangible la historia cambiante del paisaje español. El Parque de Valderejo y el Valle de Valdegovía ofrecen un increíble atisbo de la formación del norte de España. Es un paisaje que en muchas zonas aún no ha sido tocado por la humanidad. Profundos precipicios y peligrosos barrancos, bosques rebosantes de fauna. Es un paraíso para los amantes de la naturaleza y una auténtica zona silvestre. Y todo esto a pesar de encontrarse a kilómetros de uno de los centros metropolitanos más famosos de España. Viajando hacia el norte, hacia el Golfo de Vizcaya, llegamos a la comunidad autónoma del País Vasco, concretamente a la ciudad de Bilbao. Es el quinto centro urbano más grande de España, pero es conocido a nivel internacional por albergar el mundialmente famoso Museo Guggenheim. Situado en la ribera del río Nervión, su llamativo diseño fue ideado por el visionario arquitecto canadiense Frank Gehry. Es una de las mayores atracciones arquitectónicas de la Tierra. Contiene una extensa colección de la mejor pintura, fotografía y escultura contemporáneas. Y para dar una idea a los visitantes de lo que les espera, estos son recibidos por Papi, una enorme escultura de Jeff Koons, cubierta por completo de flores. Pero es el propio edificio lo que constituye el mayor atractivo, y no es difícil imaginar por qué. Con indicaciones de la Fundación Guggenheim de crear algo osado e innovador, Gehry se decidió intencionadamente por una compleja visión de formas abstractas y superficies de metal reflectantes. El museo se inauguró en 1997 como parte de un proyecto de renovación de la ciudad. El efecto fue casi instantáneo. En 3 años ya lo habían visitado más de 4 millones de personas, lo que generó más de 580 millones de euros de ingresos. Sigue siendo un imán para amantes de la cultura de todo el mundo. Pero el resultado de este impactante aumento de visitantes fue una necesidad urgente de renovar la infraestructura de transportes de Bilbao. Esta es la resplandeciente nueva terminal del aeropuerto de Bilbao, diseñada por Santiago Calatrava.
Fue inaugurada con el cambio de milenio para poder hacer frente a la creciente afluencia de turistas que alcanzó un pico de más de 4 millones de pasajeros en 2011. Muchos veraneantes acuden al estuario de Urdaibai, a orillas del Golfo de Vizcaya. Aquí, pueblos como Sucarrieta son famosos por sus casas de pescadores y puertos medievales. Se dice que su vecina, Mundaka, es la ciudad más antigua de su tipo en la provincia, el lugar donde una princesa escocesa refugiada dio a luz al primer señor de Vizcaya. Pero curiosamente, hoy en día la ciudad es conocida mundialmente por ser un lugar adorado por los surfistas debido a una ola única que se ha denominado, al igual que la ciudad, la Mundaka. Disfrutamos la accidentada belleza de la costa vasca, típicamente plagada de bosques montañosos y aldeas históricas. Secretamente oculta en la base de este acantilado se encuentra el Anchove, un ejemplo perfecto de una aldea de pescadores vasca enclavada en esta tranquila ensenada. Al estar refugiada de las tormentas, es un lugar ideal para un puerto, con las casas amontonándose en la escarpada costa. Un barco de aduanas patrulla estas aguas, que son parte importante de la identidad vasca. De hecho, durante cientos de años, esta diminuta nación dominó el comercio ballenero mundial. Cuando el explorador francés Samuel de Champlain escribió sobre los balleneros vascos, los describió como los hombres que más saben de este tipo de pesca, y sus métodos se convirtieron en el punto de referencia para otros pescadores en todo el mundo. Aunque el comercio ballenero se extinguió en el siglo XIX, a día de hoy el País Vasco sigue contando con una de las mayores industrias pesqueras de España. Y el orgullo ligado a su historia marítima es más intenso que nunca. Las playas de la costa vasca son conocidas por su belleza pintoresca, como esta al borde del parque de Urdaibai. Y no es de extrañar que en los meses de verano muchos españoles pongan rumbo hacia el Golfo de Vizcaya para disfrutar de sus vacaciones. Continuando hacia el oeste, más allá de los extremos del estuario de Urdaibai, llegamos a la antigua ciudad costera de Bermeo, el puesto pesquero más importante del País Vasco. Aquí, en las aguas del antiguo puerto medieval, se puede ver el tradicional barco ballenero del siglo XVII, Aitaguria, que constituye un símbolo local de la supremacía marítima de la región. Surgiendo del agua se encuentra el precioso casco antiguo, cuya larga historia se remonta a su fundación en 1236. Acoge un museo dedicado a los pescadores de la región. La visita puede continuarse comiendo en algún restaurante local para experimentar la cocina vasca, considerada de las mejores del mundo. No es de extrañar que el pescado fresco siempre forme parte del menú. Dirigiéndonos al oeste sobre esta península, llegamos a una de las joyas secretas de la costa vasca, la diminuta isla y capilla de San Juan de Gaztelugatxe. El acceso a la capilla, dedicada a Juan Bautista, se compone de un precario sendero rocoso formado por 231 escalones y un puente. La leyenda dice que si se es lo suficientemente valiente para completar el viaje, se debe tocar la campana de la iglesia 3 veces y pedir un deseo. Y a la capilla no le vendrán mal esos buenos deseos, pues ha sido quemada y reconstruida varias veces desde el siglo XIX. Retomando nuestro rumbo al oeste y de nuevo en dirección a Bilbao, la costa está salpicada de pequeñas comunidades pesqueras. Estas ciudades y aldeas acurrucadas en la geografía vasca, típicamente accidentada, han sufrido un grave deterioro de su economía durante las últimas décadas, y hoy muchas de ellas dependen casi únicamente del turismo para mantenerse a flote durante todo el año.
De hecho, tanto españoles como turistas de otros países acuden a sus preciosas ensenadas y puertos, centros históricos ribereños, puertos deportivos y playas en forma de media luna. En la distancia podemos ver Guecho. En realidad forma parte del Gran Bilbao, conformando una comunidad residencial de la gran red urbana. Su puerto es uno de los mayores de España. Donde el puerto se junta con el Golfo de Vizcaya, la desembocadura del estuario de Bilbao sirve como zona de espera para gran variedad de envíos internacionales. Predominan los petroleros, pero muchos cruceros también atracan en Guecho para visitar a continuación el Museo de Guggenheim. El País Vasco y su costa constituyen un paisaje claramente distinto del de otras partes de España. También casi un encanto celta, mítico y antiguo. Carreteras y senderos rodean escarpados peñascos, revelando aldeas ocultas. Los acantilados se elevan y vuelven a caer de repente, dejando entrever verdes valles e interminables tierras de pasto. Hacia el oeste cruzamos la frontera con Cantabria y las anchas aguas del río Treto. Las comunidades costeras de Santoña y Laredo se asientan al filo del estuario. Pero el río está enmarcado por las preciosas marismas de Santoña y por esta extraña y anómala mini-montaña, el Monte Buciero. La denominación exacta de toda esta zona es Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Tras atravesar las colinas cántabras, la tierra vuelve a caer al alcanzar la extensa bahía de Santander. En el pináculo oriental se encuentra la comunidad surfista de Somo, destacada por poseer un cordón litoral extraordinariamente largo que se introduce en el mar. Al oeste, frente a esta playa, está la ciudad de Santander, capital de Cantabria. Con una población de apenas 200.000 habitantes, es una interesante ciudad metropolitana de tamaño moderado y empapada de cultura e historia. La posición de la ciudad respecto al agua queda coronada por la imponente península de la Magdalena. En el punto más alto de su parque, de 28 hectáreas, se encuentra el Palacio Real, una magnífica residencia de verano para la familia real española. Más allá de ese punto, en plena puerta de entrada a la bahía de Santander, se encuentran la isla de Mouro y su faro, el primero de los dos de la ciudad que ofrecen un paso seguro a las embarcaciones que pretenden acceder al puerto. Más al oeste vemos el segundo, el faro de Cabo Mayor, situado de manera precaria al filo de un acantilado. Nuestra ruta nos lleva ahora tierra adentro. Al cruzar los campos cántabros, llegamos a la histórica aldea románica de Santillana del Mar. Es famosa por su colegiata, que tiene su origen en un monasterio que data del año 870. En el siglo XII fue transformada en el edificio que vemos hoy. Este importante ejemplo de la arquitectura románica está dedicado a Santa Juliana, de quien se dice que fue martirizada en Turquía en el siglo III. Sus restos se trajeron aquí hace unos 600 años. Al sudoeste se avecinan las increíbles montañas que forman el Parque Nacional de los Picos de Europa. Considerada una zona natural de gran valor ecológico,
El gobierno de España ha emitido una prohibición para que ningún avión, ni siquiera militar, sobrevuele el parque. Así que tenemos que rodearlo para poder admirarlo. Los picos de Europa reciben ese nombre porque se pensaba que eran la primera vista del continente europeo que apreciaban los barcos que llegaban de las Américas. Son verdaderamente monumentales, con terrenos brutalmente empinados que alcanzan más de 2.500 metros de altura. Aquí, en la confluencia de 4 valles, cerca de donde el río Quiviesa desemboca en el río Deva, se encuentra Potes. Esta comunidad montañosa medieval es conocida por su laberíntico casco histórico, así como por sus 3 puentes, de los cuales el más famoso es el puente de San Cayetano del siglo XIII. El encanto que ofrece este lugar a los excursionistas se debe a su posición, edificios y puentes configurados alrededor de revoltosos ríos y valles. Y desperdigadas por el centro histórico encontramos pequeñas joyas arquitectónicas. Por ejemplo, esta pasarela de piedra de forma perfecta. O aquí, en el corazón de la ciudad, la Torre del Infantado, un imponente torreón construido en el siglo XV, utilizado hoy en día como sede del ayuntamiento. Como nosotros, muchos turistas hacen una breve visita a Potes antes de volver a sumergirse en la naturaleza de los picos de Europa. Bordeando el filo oriental de la cordillera, esta maravillosa área natural se ve escasamente interrumpida por aldeas remotas, como Cabañes. Casi toda la roca de los picos es caliza, y la acción glacial ha contribuido a crear una impresionante zona topográfica de karst alpino, el término geológico para la roca expuesta, devastada y disuelta. No es de extrañar que un paisaje tan imponente y mítico sea también hogar de una vida animal extraordinaria. Rebecos y zorros aún deambulan por las colinas, mientras que los cielos abovedados están cubiertos de ratoneros, águilas y buitres. En cuanto a la vida humana, la zona atrae a numerosos montañeros, escaladores y senderistas devotos, ansiosos por enfrentarse a estos picos. Atravesar los picos de Europa desde el aire significa encontrarnos con una imponente y pura majestuosidad. Aquí se puede sentir que se surcan los cielos, siguiendo las cumbres de los picos que nos elevan hasta las nubes y más allá. Estas espléndidas vistas nos conducen hacia el extremo norte del parque, donde nuestro viaje toca a su fin, al llegar a nuestro destino final, la Basílica y Santuario de Nuestra Señora de Covadonga. Lo que vemos aquí hoy se construyó alrededor del siglo XX, pero Covadonga ha sido un lugar de peregrinaje católico durante más de 1000 años. La leyenda dice que en el año 722, el noble español Pelayo derrotó a las fuerzas invasoras árabes en una última batalla en Covadonga. Según la tradición, Pelayo se retiró a una cueva donde un ermitaño guardaba una estatua secreta de la Virgen María que rescató durante la conquista musulmana. Pelayo rezó a la Virgen para obtener la victoria y en la batalla posterior los moros fueron derrotados. Este triunfo se considera la primera reconquista cristiana de España. A día de hoy, católicos de todo el mundo acuden aquí a visitar el santuario de la Virgen María en Covadonga y a celebrar el restablecimiento de la fe cristiana en el país. Este es el corazón histórico de la nación,
y lo que dio origen a la España moderna que conocemos hoy. Un lugar perfecto para terminar este viaje.